Bien, estamos en este segundo bloque y bueno, voy a presentarle precisamente sobre esta decisión de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que viene a afectar el tema de la libertad de expresión y el derecho a la información en todo lo que serían estaciones de radio y televisión en la República Mexicana, y afecta a todas por igual. Por eso la importancia de que escuchemos la voz del presidente del Comité Directivo de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, Antonio García García. Escuchemos esta entrevista. Que ayer la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación falla en torno a un amparo donde se obliga a las estaciones de radio y a los canales de televisión a dar cuenta, fíjese usted, vamos a ubicarnos, a diferenciar entre lo que es opinión y lo que es noticia. Esto, pues por supuesto, es un ataque directo e inusitado a la libertad de expresión en México. Me congratula que el área empresarial, el área de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, levante la voz, porque a fin de cuentas esto igualmente agrede el trabajo de quienes hacemos periodismo. El licenciado Antonio García García, presidente del Comité Directivo de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión en línea telefónica. Toño, me da muchísimo gusto saludarte. ¿Cómo estás? Querido Teodoro, qué gusto saludarte. Un abrazo para ti. Un saludo a tu auditorio. Ponnos en antecedentes, por favor, Toño. Pues mira, Teodoro, es desafortunado que hayan emitido esta resolución. Para mí es un ataque directo a nuestras garantías constitucionales de libertad de expresión y de información. ¿Por qué? Porque nos vuelven a regular, Teodoro. Nos vuelven a regular cuando nosotros queremos y estamos en un Estado democrático, y que el principal ingrediente de la democracia en nuestro país es la libertad de expresión. Entonces, imagínate, cada vez nos quieren poner más candados, y a la radio y a la televisión, que es una industria muy sobreregulada, y no se los ponen a nadie más. Y la verdad es que no queremos que se los pongan a nadie más. Por eso estamos en un país democrático. Pero pues tampoco que nos los pongan a nosotros. Es un retroceso a todos los derechos de libertad de expresión que hemos venido ganando con el tiempo. Entonces, yo sí creo que tenemos que dar la batalla por México, por nuestro país y por nuestra industria, Teodoro. Me comentabas, Toño, que este es producto de una batalla de los derechos de las audiencias. Yo quisiera que nos explicaras, por favor. Sí, fíjate que esta asociación que puso el amparo es una asociación que se dedica, a mí es un interés económico el que tienen. ¿Por qué? Porque obviamente quieren participar como defensores de las audiencias. Nosotros tenemos en la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, tenemos defensores de las audiencias y han venido funcionando muy bien. Y tenemos códigos de autorregulación. Es lo normal en cualquier país democrático, Teodoro. Es lo normal. A ver, te puedo decir, hay 3 países que sí regulan los contenidos de la radio y la televisión, que es Cuba, que es China, que es Corea del Norte. O sea, te imaginarás la preocupación que tenemos nosotros con esta resolución del ministro en ese sentido, porque ahorita es eso. No sabemos qué más pueda venir en el futuro. Entonces, sí es fundamental que la opinión pública conozca que nosotros tenemos que tener una libertad de expresión plena. Es el primer ingrediente de la democracia en México. Me comentabas que de manera paralela la Corte habrá de resolver una controversia constitucional sobre una ley, que es este mismo tema. ¿Qué ley y quién buscó el razonamiento de la Corte, Toño? Mira, afortunadamente, Teodoro, hay pendiente, y creo que en estos próximos 15, 20 días, la Suprema Corte de Justicia en pleno, va a resolver una controversia constitucional que planteó el Senado sobre esta misma ley. Yo creo que es el momento oportuno para que la Corte y obviamente su presidente Saldívar puedan corregirle la plana a este ministro, que yo la verdad no lo veo de mala fe. Yo creo que está desinformado
y no sabe cómo opera la radio y la televisión. Pues sí, pero fallar y sentenciar a esos niveles con desinformación, pues es un crimen, distinguido Toño. Definitivamente, Teodoro, pero bueno, pues ya sabes, aquí estaremos siempre para proteger los intereses de la democracia. Comentas como presidente de la Cámara, esto protegería en su momento a más de 1,400 estaciones de radio afiliadas, pero aquí también habría que sumar a todas las que son concesiones sociales, indígenas, universitarias. O sea, esto afectaría a toda la industria. Afecta a las concesiones públicas, a las concesiones sociales, a las comunitarias, a las comerciales, a toda la industria en pleno. Pero además te quiero decir algo, Teodoro. Esta afectación solamente es para la radio y la televisión. O sea, no es posible que, por ejemplo, los medios digitales, la televisión restringida, los periódicos, nadie más tiene este tipo de sobreregulación. Nada más nosotros. ¿Por qué? O sea, ¿por qué el ataque? No lo entiendo. Y esa es una parte que nosotros estamos muy preocupados y sí queremos que la opinión pública esté enterada del abuso de lo que está sucediendo en contra de la radio y televisión mexicana. Por cierto, Teodoro, 100 años de vida de la radio. Estamos cumpliendo 100 años de dar un servicio gratuito, confiable, eficaz a la población. Siempre hemos estado ahí y siempre seguiremos estando. Bien, para concluir, Toño es el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión. Ustedes ya no pueden actuar jurídicamente y esperarán mejor esta resolución paralela. ¿Tienen oportunidad de platicar con los ministros de la Corte para sensibilizar el asunto o no es necesario? Mira, Teodoro, legalmente, como es una sentencia de un amparo, no hay recurso legal para impugnar. Entonces, vamos a esperar qué dice la Suprema Corte en pleno. Y por otro lado, lo que sí tenemos es recursos para irnos a la Corte Internacional de Derechos Humanos. Vamos a votar todo lo que tengamos. Lo que no podemos hacer es permitir esta vejación a la libertad de expresión. Toño, gracias por tomar la llamada. A tu auditorio. Gracias. Es el licenciado Antonio García García, presidente del Comité Directivo de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión. Tema tan delicado. Bueno, pues ahí está, ¿no? Ahí está, compartido con todos sus temas. Es un tema, desde mi punto de vista, por lo demás delicado, profundo, y que lógicamente tenemos nosotros como integrantes de esta comunidad radiofónica. Nosotros tenemos la duplicidad de ocupar un micrófono y estar en este ejercicio permanente, pero también en el caso de empresarios como radiodifusores, por supuesto, esta sobrereglamentación tiene un fondo económico, ya lo entendemos, basado en esto de los derechos de las audiencias. Esperemos que el Pleno de la Corte atienda esta controversia constitucional en torno a una ley que, si bien es cierto, debe de tener pues un peso específico o una importancia, no puede vulnerar nuestros derechos más importantes, ¿no? Que es la libertad de expresión y el derecho a la información. Protección Civil Tamaulipas está alertando sobre las temperaturas a lo largo de este viernes. Tanto Reynosa como Matamoros estarán por ahí rasgando 1 grado centígrado en la temperatura, así que a estar preparados, en especial por lo que sabemos, el cuerpo humano se hace más sensible con las bajas temperaturas. Laredo estará en 4, Victoria en 5, Soto la Marina en 7, Mante en 8 y Tampico, pues digo, no deja de ser fresco, 10 grados centígrados, pero bueno, pues es para que usted esté alerta y no vaya a confiarse y esté siempre bien protegido contra las bajas temperaturas. Comentábamos también el hecho de que todo el día de ayer la secretaria de Energía de Estados Unidos, ella es Jennifer Granholm, estuvo de visita en México. Visitó al canciller, a su homólogo mexicano, Marcelo Ebrard Casaubon. Allí tuvo un comentario importante en donde dijo que Estados Unidos
será un gran aliado de México en temas de energías limpias. Jennifer Granholm comentó que hay temas en que se deben de trabajar como la reforma eléctrica, pero sabemos que al final de cuentas vamos a ser aliados fuertes que apoyen firmemente una economía norteamericana fuerte. Más tarde estuvo ya con el presidente de la República y allí, bueno, pues obviamente el diálogo es de otro tipo, de otro nivel. Recuerde usted que la diplomacia prevalece en este tipo de encuentros. Este encuentro se prolongó, fíjese usted, poco más de 2 horas, ¿eh? No es normal encuentros de esta magnitud, pero pues lógicamente estamos hablando de una de las funcionarias de mayor capacidad y fuerza en Norteamérica, y el presidente la atendió precisamente durante todo este tiempo para pues ampliar nuestras relaciones, que bueno que así sea, es parte de la diplomacia mexicana, y bueno, si se tiene la gigantesca oportunidad de mantener relaciones más que importantes, cercanas con todos estos personajes, yo creo que debemos de igualmente de reconocerlo. Bien, en otros temas que están siendo importantes en nuestro estado, debo de comentarles que el secretario de la Conferencia del Episcopado Mexicano, él es Ramón Castro y Castro, hoy dio a conocer que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación habría dado cuenta de un fallo en contra de los de integrantes del episcopado mexicano en torno a haberse involucrado, ojo, en participar en proselitismo político durante la jornada electoral reciente. Este tema, por supuesto que a nosotros nos interesa igualmente que usted lo conozca, porque son fallos históricos en donde los sacerdotes deben de entender la separación entre iglesia y Estado, pero al parecer pues, no es tan sencillo como poderlo entender y hacerlo fácil. Quiero que escuchemos el comentario del obispo, y si le parece ya después retornamos para que usted pueda o podamos opinar todos juntos sobre este particular. Déjeme colocar aquí es el titular de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Ramón Castro y Castro. Escuchemos. Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como a la determinación de la Sala Regional Especializada de dicho tribunal que le dio origen, determinaron que 4 ministros de culto transgredieron los principios de separación Iglesia-Estado, al considerar que realizaron manifestaciones que impactaron en el proceso electoral federal al pretender influir en el sentido del voto de la ciudadanía. Por lo anterior, expreso lo siguiente. La Iglesia y quienes la integramos como ministros y ciudadanos respetamos las decisiones de los tribunales de nuestro país. No obstante, no compartimos los razonamientos expresados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues consideramos son violatorios de uno de los derechos humanos más importantes en un Estado democrático, la libertad de expresión. Ninguno de los ministros de culto se manifestó a favor o en contra de un candidato o de un partido político específico, sino que en ejercicio de su libertad de expresión hicieron pronunciamientos personales sobre la realidad social del país. Consideramos que en un Estado democrático moderno, este tipo de resoluciones restrictivas de los derechos humanos se alejan de los parámetros establecidos en los tratados y convenciones internacionales. Finalmente, la Conferencia del Episcopado Mexicano tiene plena
plena confianza en que la Secretaría de Gobernación, autoridad a la que se ha remitido el asunto para resolver en el ámbito de sus atribuciones, determinará lo que corresponda de manera legal, justa y en pleno respeto a los derechos de los ministros de culto y ciudadanos mexicanos. Asimismo, tenemos la certeza de que el gobierno de la República sabrá ponderar que en las expresiones de los ministros implicados y en la posición de la Iglesia Católica en México no hay violación alguna al principio de separación entre Iglesia y el Estado. En este 2022 se celebrará el 30º aniversario del restablecimiento de las relaciones entre ambas instancias. Reiteramos que la Iglesia en México siempre ha colaborado y colaborará positivamente para construir el bien común. Bien, pues escucha usted la voz del secretario del Episcopado Mexicano. Son 3 ministros que resultarán sancionados. La Secretaría de Gobernación tendrá que actuar. Hay un fallo, hay una sentencia y esta tiene que cumplirse. Y es que según el sacerdote, pues la libertad de expresión no tiene límites. Pero bueno, ser ministro de culto y entender que no pueden participar con este tipo de análisis que inclinan el voto, pues lógicamente han encontrado una sanción. Regresamos.